La mayoría de la gente, cuando analiza los datos en una tabla y tenemos un gran volumen de datos, pues nos es difícil intuir qué nos están diciendo estos datos. El análisis de contribución nos facilita mucho esta tarea, ya que en lugar de utilizar datos absolutos, utilizamos porcentajes. Y para una persona es mucho más intuitivo ver que un producto contribuye a un 25% de generar lo que sería la parte de beneficio o un 45% que en lugar de tener un número absoluto. Otra forma también para entender mejor estos datos o este análisis de contribución es a través de la utilización de gráficos, ya que con los gráficos circulares podemos ver cómo están contribuyendo cada uno de los productos a la generación total de beneficio o lo que sería a través de los distintos años. Si os fijáis un poco en lo que estamos diciendo anteriormente, si nosotros realizamos un análisis con los datos absolutos, es muy difícil ver qué producto está contribuyendo más a la generación de beneficio, y especialmente cuando hay una gran disparidad entre los datos. Como veis, por ejemplo, aquí la parte de audio es mucho más pequeña que la contribución de las cámaras. Si esto o realizamos este análisis sobre el total y analizamos a través de un análisis de contribución, estamos viendo que para cada uno de los distintos canales cómo están contribuyendo las distintas categorías de producto. Aquí nos es mucho más fácil e intuitivo ver que el audio, su contribución es bastante inferior a lo que serían, por ejemplo, la parte de cámaras, que estaríamos hablando casi de un 30%. Tener en cuenta que lo que es el análisis de contribución lo podemos hacer sobre distintas variables. Lo podríamos hacer sobre el total o lo podríamos hacer sobre el subtotal de cada uno de los canales que están contribuyendo a lo que sería la generación de este beneficio. Aunque los números y el porcentaje es una forma muy intuitiva de ver hacia dónde van los datos, también es muy interesante lo que sería la utilización de gráficos para plasmarlos. En este caso, el gráfico que más se ajusta a este tipo de representación son los gráficos circulares. La única pega o inconveniente de este tipo de gráficos es que nos es difícil ver exactamente qué contribución tienen cada uno de estos elementos. O sea, nos permite ver la diferencia, pero no como un valor de esa diferencia. Para ello es muy interesante la utilización de leyendas en este tipo de gráficos. Para que entendáis un poco mejor cómo funciona el análisis por contribución, vamos a realizar un conjunto de cálculos. Vamos a calcular el porcentaje de ventas agrupado por cada una de las categorías de producto y canal. Vamos a realizar el mismo cálculo, pero tan solo agrupado por las categorías de producto. Vamos a crear un gráfico circular donde se va a mostrar el porcentaje de beneficio de cada una de estas categorías de producto y el país. Y finalmente vamos a crear un gráfico de área del 100%, donde se va a mostrar la contribución de la categoría de producto, año y cuatrimestre. Pues si os parece, vamos a empezar con los análisis de contribución.